Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Stephanie Benítez y vamos a hablar sobre las bases biológicas de la inteligencia y el aprendizaje. Algunas características, procesos involucrados en la influencia del contexto sociocultural. Bueno, para hablar de esto, primero que todo, vamos a hablar qué es la percepción social. Entonces, decimos que la percepción social es un mecanismo en el que podemos nosotros percibir el comportamiento e interpretar las causas y obtener conclusiones de las conductas. El comportamiento es complejo en las personas, en los seres humanos, es cambiante y entonces debemos percibir más allá de lo que se observa a simple vista, de los datos, de la conducta que uno ve en ese momento. Ese se puede decir que el percibir, que el percibir en los seres humanos podemos nosotros inhibirnos en agentes causales de las intenciones, los estudios y las disposiciones o rasgos de personalidad, ¿sí?, de cada individuo. Entonces, es lo que es la percepción. Entonces hablamos en base a esto, también postula Charles Spearman postula un factor G. ¿Listo? Él habla de las habilidades de cada individuo. Entonces él postula el factor G, que es el factor que comparten todas las habilidades. Es decir, que si un individuo tiene buenos resultados para la habilidad de arte, se espera que tenga un buen promedio también en habilidades tales como artística, social, etcétera, ¿sí? Entonces eso es lo que es el factor G. También hablamos de los tipos de aprendizaje, que tiene mucho que ver con cómo asociamos el factor G, ¿sí, no? Como hablábamos hace un momento, los tipos de aprendizaje son muy básicos. El condicionamiento clásico, que es el que tiene que ver con la teoría de Pavlov. Entonces, condicionamiento, estímulo, recordemos, estímulo incondicionado y estímulo y respuesta condicionada, ¿listo? Condicionamiento operante, que tiene que ver mucho con la teoría de conductista de Skinner, basada en la explicación de la conducta humana, ¿sí? Entonces, castigos positivos, castigos negativos para conducta positiva o conducta negativa. Entonces, él te decía que hay castigos positivos tales, por ejemplo, en el que un niño se porta mal y se le quitan las onces de su recreo para el colegio. Eso es un castigo negativo porque se está quitando algo de su castigo. Entonces él decía, aportaba mucho a decir que el castigo debería ser positivo, es decir, lo castigo diciéndole que debe lavar platos, barrer su habitación, etcétera. ¿Por qué? Porque estamos poniendo cosas en el niño, ¿sí? O sea, estamos enseñando a través del castigo. Son reforzadores de castigo, positivos o negativos. También tenemos el aprendizaje cognoscitivo, que tiene que ver con la teoría de Kohler, ¿sí? La escuela de la Gestalt. Entonces los procesos de aprendizaje dependen de la percepción de cada individuo, ¿sí? La manera en que cada persona soluciona problemas y forma conceptos, ¿listo? En este también tenemos los aprendizajes de Insight, que son de momento, ¿sí? Bueno, aprendió así como una luz, aprendió. El aprendizaje asociativo, que lo difiero, que es digamos que se está hablando de dos teorías diferentes para llegar, y se asocia las dos teorías a una sola teoría. También tenemos el aprendizaje social, que es un modelo de un sujeto utilizando la observación. Eso se lo aplica, diría yo, en pequeños, en niños, los cuales observan a sus adultos alrededor para poder imitar ciertos patrones de comportamiento, ¿listo? Así como tenemos los aprendizajes de inteligencia, también tenemos los trastornos de inteligencia, tales como el trastorno de desarrollo intelectual, que es la discapacidad que limita los niveles de inteligencia de una persona, ¿sí? Esto puede ser de forma hereditaria o puede ser que se pueda formar, ¿sí? Tales como el síndrome de Down, o formar, digo yo, como lo puede causar las drogas, el alcohol, que es la muerte degenerativa de las neuronas.
el trastorno de la inteligencia por demencia, que corresponde a un deterioro cerebral persistente, crónico y generalizado que afecta diversas funciones como el lenguaje, el razonamiento, pensamiento, memoria, inteligencia, etc. ¿Listo? Entonces, este tipo de conductas infiere en las actividades diarias del ser humano, ¿sí? Tanto que esto puede causar depresión, incluso como esto es progresivo, generalmente es una evolución lenta e irreversible. Bueno, alrededor de esta también vienen enfermedades, tales como las de Alzheimer. Alzheimer, 1907, propone la primera causa de enfermedad de Alzheimer, que la caracteriza en 3 partes, ¿sí? Etapa 1, la pérdida de la memoria episódica, de momentos así, pero llega de nuevo su memoria, que es la etapa 1. Etapa 2 es un aumento de notorio de la memoria, con problemas para reconocer familiares o seres queridos, ¿sí? El aumento de la confusión y dificultades en la lectoescritura y números. La etapa 3 son problemas de reconocimiento de los parientes y de sí mismo, ya es algo terminal, ¿sí? Cuando ya empieza a perder recuerdos y la memoria de largo plazo, causando también la incapacidades tales como comunicarse, trastornos motores que le impiden al paciente comunicarse o moverse por sí mismo, ¿sí? Llegando a finalmente la muerte. La demencia vascular producida por un accidente cerebrovascular, que puede ser un tipo de tipo isquémico, ¿sí? O puede ser hemorrágico. La demencia de Lewy por los cuerpos de Lewy, producida por acumulación de proteínas alfa-ribonucleica y las neuronas de la corteza frontal, parental y temporal. Esta también puede ser, viene con síntomas tales como Alzheimer y Parkinson, pero con un tema más abrupto como la paranoia y la confusión entre la lucidez y la confusión. La demencia de Pick es la demencia frontotemporal, que se caracteriza por atrofia en la corteza frontal y temporal debido a la muerte neuronal. ¿Producido por qué? Por la acumulación de sustancias de Pick de una forma anormal en la proteína tau. Bueno, esta es mi exposición con referente al tema de la unidad 2, que dice que son las bases biológicas de la inteligencia y el aprendizaje de sus características. Buenas noches.